Muy buenas a todos, espero se encuentren bastante bien. En este video nos vamos a encargar de tomar el modelo de bases de datos que definimos para una biblioteca en video anterior, y en base a esto vamos a generar el código en MySQL para poder generar la base de datos. Entonces, para esto lo primero que tenemos que hacer es abrir MySQL Workbench, abro aquí la instancia y vemos que, bueno, aquí yo ya tengo un código, pero este código me voy a deshacer de él porque aquí nosotros vamos a comenzar a trabajar. A ver, en primera instancia, para poder trabajar con esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir mirando cada una de las tablas, ¿no es cierto? Voy a ir definiendo todo lo que, voy a ir colocando todo lo que definí, ¿no es cierto? Pero antes de esto, necesito crear la base de datos. Create database biblioteca. Y de esta forma creamos la base de datos y luego usamos la base de datos. Ahora, eventualmente, esto de crear y luego utilizar la base de datos va a hacer que todas las tablas que yo cree después se creen dentro de esta base de datos. Eso es un punto súper importante. Bien. Y luego aquí empezamos con la... Bueno, voy a ir colocando los comentarios. Crear base de datos. Luego viene el activar base de datos para su uso. Y luego, una vez que ya tengo esto, entraría a lo que es la creación de las tablas. Para la creación de las tablas es fundamental ya tener armado el diagrama entidad-relación. Y esto lo menciono principalmente por dos motivos. Primero, para tener claro cómo yo voy a definir, o mejor dicho, cuáles van a ser los datos o atributos de cada entidad dentro del diagrama entidad-relación. O sea, aquí yo tengo claro que, por ejemplo, los autores tienen un identificador, un nombre, un apellido, y entendiendo el problema, yo puedo definir eso según un tipo de dato. Por ejemplo, los nombres son cadenas de caracteres de tamaño variable. Claro, yo puedo definir directamente un varchar, o puedo definir, por ejemplo, la nacionalidad, que también sea un varchar. Entonces, todo esto que les menciono, en este caso, es fundamental tenerlo definido previo al armar el código en MySQL. Entonces, para esto, vamos ahora a hacer lo siguiente. Me voy con la primera tabla. Crear tabla de autores. Bien, entonces create table autores, abro y cierro el paréntesis, ¿no es cierto? Y empiezo a colocar cada una de las columnas o atributos, o sea, columnas de la tabla o atributos de la entidad, que es básicamente lo mismo. Y de autor, que va a ser un entero, primary key. Luego vamos a tener el nombre, que va a ser un varchar. Yo en este caso lo voy a colocar de 30 caracteres. Puede ser de menos, puede ser de más, depende de cuántos vayan a almacenar ustedes. No nulo. El apellido, que puede ser un varchar de 30, not nulo. La nacionalidad, donde acá, si ustedes se fijan, como cosilla importante, aquí si se fijan están todos los tipos de datos: varchar, timestamp, point, national, etc. Ahora, nosotros nos vamos a basar en los básicos nomás. Si usted quiere ya para un proyecto personal meterse con tipos de datos mucho más elaborados, allá usted.
pero al menos nosotros aquí nos vamos a basar en los que hemos visto en clase. Y en este caso son varchar. Voy a colocar solamente 20 caracteres. No recuerdo si hay un país cuyo nombre tenga más de 20 caracteres. Ya, y esto dijimos que da lo mismo si estaba nulo, al igual que la fecha de nacimiento. Ahora, van a ver que durante los ejemplos yo suelo cambiar algunos nombres, pero es netamente para darle un poco más de sentido a la base de datos. Netamente para eso. Y con esto ya tenemos la tabla lista. Nos pasamos a la tabla de libros. Tabla de libros. Bien. Create, crear tabla, libros. Y empezamos a definir cositas. Primero el ISBN, que obviamente va a ser el identificador del libro, que va a ser un entero y que va a ser la llave primaria. El ISBN es como el root de los libros. Cada libro de distinto editorial y distinto autor tiene distintos ISBN. El título, que va a ser un varchar. Yo aquí le voy a colocar 100 caracteres porque de repente hay nombres de libros que son bastante largos, la verdad. Not nulo. El año de publicación. Que en este caso va a ser un entero. Si yo analizo acá, existe un tipo de dato que se llama year, pero nosotros lo vamos a dejar por mientras en entero. Bien, el género, que en este caso va a ser un varchar de, en este caso el género puede ser de 20 caracteres, no hay problema, no nulo. La cantidad de ejemplares, que en este caso va a ser un entero, que es la cantidad que tengo actualmente. Ahora, pueden ver acá que existe int 1, int 2, int 4, int 8 e integer. Integer es lo mismo que int, pero los otros tienen que ver según la cantidad de bits. Eso lo van a ver en detalle en sistemas digitales. Vamos a definirlo como no nulo y por defecto lo vamos a dejar en 0. O sea, cuando registro un nuevo libro, por defecto te lo tengo en 0. Ahí después si quiero lo modifico. O si dejo ese campo en blanco, asumo que, ok, ingreso el libro dentro de la base de datos, pero no lo tengo. No tengo existencia. Y el ID del autor, que básicamente va a ser un entero no nulo. Recuerden que por defecto nosotros al colocar la foreign key sé que tengo que colocar que no es nulo. Ahora, tengo que definir una relación entre la tabla de libros y la tabla de autores. Para esto yo defino que según mi modelo de base de datos tengo una llave foránea, la cual es el ID del autor. Y que esta hace referencia, references, no reference, sino que references. Ojo con eso, una S puede cambiar todo el flujo del trabajo. Y hace referencia en la tabla de autores a la columna de ID autor. Y con eso nosotros vamos a tener ya lista esta tabla. Ojo que yo esto después lo voy a ejecutar todo y voy a hacer algunas pruebas para mostrar un poco cómo opera esto. Bien. Tabla de usuarios. Tabla de usuarios. Voy a mover esto un poquito para arriba. Y puedo empezar a trabajar en la tabla de usuarios. Create Table Usuarios. Bien.
Primero, root usuario. Root usuario. En el root del usuario, no, lo de siempre. Entero, primary key. Ahí sí. Bien. Nombre y apellido me los voy a copiar de acá. Total, es más de lo mismo. El email, que en este caso va a ser un varchar, yo le voy a dejar 50 caracteres porque pueden ser correos bastante largos. Y además voy a definir que este no puede ser nulo, y además que va a ser único, unique, es decir, que no voy a tener dos correos iguales dentro de la columna. Y en este caso en el teléfono, varchar, no, esto lo podemos dejar quizás como int. Sí, de hecho está como int, no nulo. Ahora, no le estoy agregando nada más allá de lo que está definido en el modelo de bases de datos, porque cómo se armó el modelo, eso ya está explicado en otro video. Y la fecha de registro, que es de tipo date. Y con eso ya tengo lista y creada la tabla de usuarios. Vámonos a la tabla de préstamos. Create table préstamo. Bien. Primero, identificador del préstamo. Que en este caso es entero, primary key. Si bien aquí me lo sugiere en minúscula, esto no es case sensitive, da lo mismo si lo coloco en mayúscula o minúscula. En lo personal yo estoy más acostumbrado a diferenciar los nombres con minúscula y todo lo que es código con mayúscula. De esa forma es mucho más fácil de diferenciar en aquellos editores donde no me cambia el color de las letras. Esto es llave primaria con auto increment. Id de libro, que básicamente es un entero no nulo. ¿Por qué? Porque esta es una, recuerden, aquí yo tengo una llave foránea. Recuerden eso. Bien. Tengo el root del usuario, que va a ser un entero no nulo. Tengo en este caso la fecha de préstamo, que en este caso va a ser un date no nulo. Tengo por otro lado la fecha de devolución esperada, que va a ser un date no nulo. Y eventualmente voy a tener la fecha de devolución real. Que en el video anterior expliqué que no lo dejaba como no nulo, principalmente porque yo al momento de generar un préstamo no puedo estimar cuándo realmente me lo van a devolver, solamente puedo definir una fecha esperada. Ahora ojo, tengo dos llaves foráneas acá. Foreign key. Tengo dos llaves foráneas. La primera es el ID de libro, la cual hace referencia a, me voy a la tabla de libros ISBN.
en la tabla de libros hace referencia al ISBN. Y tengo otra llave foránea. Que en este caso es el root del usuario. Que el root del usuario hace referencia en la tabla usuarios al root del usuario. Al usuarios, ¿dónde está? Usuarios, root usuario. Y con eso ya tenemos lista la tabla de préstamos. Aquí le puse préstamo, pero se entiende que son de préstamos. Y finalmente, create table multas. Bien, partimos en este caso con el ID de multa, donde me voy a basar en lo mismo de otras tablitas, o sea, ID de multa, que va a ser un entero, llave primaria con autoincremento. Luego tengo el ID de préstamo, que va a ser un entero no nulo. Voy a tener, en este caso, el monto, que va a ser un entero no nulo. Voy a tener la fecha multa, que en este caso va a ser un date not nulo. Y aquí si está pagada o no, donde en este caso voy a colocarlo en modo bool. Bool o boolean es exactamente lo mismo. Not null. Ahora, eventualmente, si yo ingreso una multa y no la han pagado, podría colocarle como default false. Eso ya va a depender del modelo de bases de datos. Por otro lado, yo aquí tengo una llave foránea, que en este caso es el ID de préstamo, que hace referencia, en este caso, a la tabla de préstamo, ID de préstamo. Pero en este modelo de bases de datos tenemos un pequeño problema. Y el problema es que no está definida la naturaleza de las relaciones. Si es 1 a n, m a n o 1 a 1. Si yo, por ejemplo, quiero una relación 1 a n, lo dejo tal como está. Si yo quiero una relación 1 a 1, al ID de préstamo le coloco unique. Cosa de que solamente un préstamo esté asociado con una sola multa. Y nada más. Y si quiero una MAN, tengo que colocar una tabla intermedia entre las dos. Pero bueno, eso es algo que se irá a ver más adelante. Ya con esto tengo, bueno, pues fui colocando comentarios por las puras, pero ya tenemos en este caso todo creado, todo funcionando. Vamos a seleccionar todo, yo aprieto el rayito y revisamos que efectivamente todos los comandos se hayan ejecutado correctamente. Si todos los comandos se ejecutaron correctamente, aquí en la parte de esquemas tengo la tabla de biblioteca. Y aquí, por ejemplo, no sé qué apreté acá. Entonces, y aquí, por ejemplo, tengo aquí todas las tablas, ¿no es cierto? Pero vamos a aplicar los métodos tradicionales, o sea, no vamos a meternos aquí con este tema. Como por ejemplo, show tables from biblioteca.
Si yo ejecuto esto, debería mostrarme las tablas que tiene la base de datos de biblioteca. Y vemos que efectivamente aquí se ve la tabla de autores, libros, multas, préstamos, usuarios. O sea, efectivamente yo puedo ver, en este caso, las tablas. Yo puedo decir que me describa la tabla. Describe, bueno, obviamente use, que no se me olvide, use biblioteca. Aunque hay un modo de bypassarse esto, pero lo vamos a ver más adelante. Describe, por ejemplo, libros. Y si ejecuto estos dos, vamos a ver de que, claro, el libro tiene un ISBN, que es un entero, no nulo, que es su llave primaria. El título, que es un varchar, que no es nulo, ¿no es cierto? El año de publicación, que es entero, que ese sí podría ser nulo. El género, que es un varchar, ¿no es cierto?, que no puede ser nulo. La cantidad de ejemplares, que es un entero, que no puede ser nulo y que además tiene valor por defecto 0. Y el ID de autor, que es en este caso un entero, no es nulo y es una llave foránea, que hace referencia a otra tabla. Entonces ya con esto podemos ver que efectivamente el sistema ya quedó ok. Y recuerden que para efectos de la evaluación ustedes tienen que enviarme este archivo. La diferencia con este es que obviamente ustedes tienen que agregar una descripción acá. Y sin más que agregar, eso sería por ahora. En el siguiente video nos vamos a enfocar en el otro ejercicio que hicimos anteriormente. Y con esto estaríamos ok hasta acá. Así que, hasta pronto.